A partir del día 13 de julio del 2015 se festeja por primera vez el Día Internacional del Director de Orquesta gracias a la iniciativa que fue promovida por la comunidad estudiantil de un creciente instituto musical en España. ¿Te gustaría descubrir cuál fue la motivación que sirvió de impulso para este proyecto? ¿Conocer las operaciones de esta loable iniciativa, además de saber quién fue la celebridad en cuyo honor se deben estos esfuerzos? Vamos a descubrirlo. Son bienvenidos. Bueno, pues la iniciativa de configurar el Día Internacional del Director de Orquesta fue impulsada gracias a la iniciativa de Lucas Llanos, un joven alumno de la Escuela de Dirección de Orquesta y Banda, Maestro Navarro Lara, cuya sede se encuentra en la ciudad de Huelva, España, y que fue apoyado en primera instancia por la comunidad estudiantil de dicho instituto y posteriormente respaldado por la comunidad internacional. Se logró oficializar internacionalmente en esta fecha, que fue elegida por ser el aniversario luctuoso del maestro Carlos Kleiber, acaecida el 13 de julio del año 2004. ¿Y quién es Carlos Kleiber? Vamos a eso. Nacido el 3 de julio de 1930 en Berlín, Alemania, fue hijo del afamado director austriaco Erich Kleiber, quien estuvo al frente de la Deutsche Staatsoper de Berlín entre 1923 y 1934. Cabe destacar que el afamado director se oponía rotundamente a que su hijo Carlos siguiera la carrera de la música. Sin éxito, afortunadamente. En 1935 la familia Kleiber se exilia en Buenos Aires, Argentina, debido a las continuas interferencias políticas y las tensiones entre el maestro Erich y el régimen del Tercer Reich de la Alemania de Adolfo Hitler. Fue ahí en ese país de la América del Sur donde Carlos inicia su carrera musical en el Teatro Colón en el año de 1950. Hacia 1952 debutó como director en el Teatro de La Plata. Cuando cumplió los 23 años de edad, regresa a Alemania. Carlos Kleiber en realidad mantuvo muy pocas relaciones contractuales a lo largo de su carrera, pero las que sostuvo fueron principalmente con las orquestas de Potsdam, de Düsseldorf, de Zürich, la de Stuttgart y la Deutsche Oper am Rhein. Se dice que este músico de extraordinario talento contaba con una personalidad muy compleja. Era riguroso y con una descomunal exigencia hacia sí mismo. Imponía una dosis de enorme perfeccionismo sobre los músicos que trabajaban bajo su batuta. Destacan en dicha colección, entre otras obras, Wozzeck de Alban Berg, El Caballero de la Rosa de Richard Strauss, Tristán e Isolda de Richard Wagner, Otello de Giuseppe Verdi, Carmen de Georges Bizet, estas en términos operísticos, además de los terrenos sinfónicos de Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms y Franz Schubert. En 1973, con 43 años de edad, debutaba discográficamente con la ópera El Cazador Furtivo de Carl Maria von Weber en el sello Deutsche Grammophon Gesellschaft, hoy Deutsche Grammophon Records, con quienes trabajaría principalmente. Es a partir de aquí que adquiere aún mucho más prestigio. Ofreció muy pocos conciertos y habitualmente solía cancelar muchas de sus presentaciones a pesar de tener las fechas comprometidas con suficiente antelación. Estos compromisos de concierto generaban una gran expectación y desilusión entre sus admiradores cuando cancelaba. México tuvo la oportunidad de tener al maestro en 1981. Fue un músico brillante que, sin ser un buen pianista, tenía la capacidad de escuchar internamente a la perfección la música escrita en las partituras sin la necesidad de ningún instrumento como referencia. Esta habilidad daba origen a sentir y saber con tremenda exactitud la interpretación que haría de las obras y que exigiría a las orquestas bajo su dirección con corrección impecable, con una riqueza de matices dinámicos y tímbricos y siempre lleno de pasión, alegría y una vitalidad rebosante de magia. El maestro Carlos Kleiber es considerado como uno de los más grandes directores de orquesta del siglo XX
y se le atribuye ser el padre de la técnica de la dirección moderna. Para conocer más sobre este músico excepcional homenajeado con el Día Internacional del Director de Orquesta, les recomiendo, además de escuchar sus conciertos y observarlo, que afortunadamente podemos encontrarlo en esta sorprendente plataforma que es YouTube, ver el documental televisivo Carlos Kleiber, Estoy perdido para el mundo, cuyo enlace les dejo al calce del video para que lo descubras y lo disfrutes. ¿Te gustó este video? Márcalo con un me gusta, suscríbete al canal, selecciona la campana de notificaciones para que no te pierdas las próximas entregas de videos con más historias y curiosidades. Y por favor, compártelo con tus amigos, pues de esta forma apoyas mi labor haciendo que haya más videos para tu deleite y conocimiento. Gracias por compartir conmigo este tiempo de música y universo. Hasta la próxima.